Bueno, pues nada, buenas tardes a todas y a todos. Y decía yo que quería decir unas pequeñas palabras de introducción como directora del Instituto de Filosofía del CSIC, para que no me conozcáis, soy Concha Roldán, y agradecer a Francisco Fernández Jardón y Alejandro Sánchez Berrocal que se hayan lanzado a organizar el Seminario de Estudios Filosóficos sobre Europa, Crisis, Integración, Divergencia, que es un seminario que estrenamos hoy en el Instituto de Filosofía del CSIC, con la primera sesión titulada Artillería Física o Rescate, el MED en tiempos de pandemia. Bueno, ellos ya van a hacer la presentación temática con las personas que van a participar hoy, que son Agustín José Menéndez, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, y Daniela Dobre, que es contratada FPU en la Universidad de Granada, que ahora nos comentaba que está haciendo una estancia en Heidelberg. Dejo a ellos la palabra, pero quería insistir en la importancia de que este tipo de seminarios para discutir de cuestiones de actualidad. Bueno, nosotros somos un instituto de filosofía, no queremos olvidarnos de la perspectiva de la reflexión filosófica, pero son cuestiones que están presentes en nuestra sociedad, en la política, y ese tipo de seminarios, digo, nos van a ayudar, yo creo, o deberían ayudarnos a profundizar en lugar de a banalizar, que es lo que vemos que está ocurriendo en la mayoría de las noticias a nuestro alrededor, ¿no? O sea, si queremos analizar bien los problemas políticos, los problemas éticos, los problemas sociales, tenemos que tender a buscar un espesor, a buscar una reflexión y sobre todo un diálogo y un debate. Hombre, yo creo que aquí estamos, por decirlo así, entre amigos. O sea, interesante es también buscar el debate con aquellos que no piensan como nosotros, ¿no? Pero bueno, esto es una primera sesión, un comienzo. Entonces, bueno, pues solo quería daros la bienvenida y la enhorabuena, perdón, por la iniciativa. Quizá tenga que ser en algún momento, porque estoy a la vez en una sesión de la NECA, pero bueno, estoy aquí y si no, veré lo que me pierda en la grabación que se está haciendo. Bueno, pues nada, os paso la palabra entonces a Francisco Fernández Jardón. Uy, me he salido. No está. Estoy. Sí, 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 vale, te vale. seguimos. Vale, vale. Es que no os veo. Bueno, pues venga, os escucho. Vale, Venga, muchas muchísimas gracias. gracias, Concha. Vale, voy a seguir de aquí porque estaba explicando cómo si vemos el MEDE de forma individualizada puede parecer una medida de austeridad o de ausencia de solidaridad, pero si lo ponemos en su contexto, esa perspectiva puede cambiar. Entonces, lo que me propongo con esta intervención es ver si hay razones que puedan justificar este cambio de perspectiva. Decía que, como sabemos, hay una gran crítica en la Unión acerca de una crítica generalizada acerca de la ausencia de solidaridad. Y esto es cierto, especialmente cuando se trata de repartir dinero. Hablando de una perspectiva más optimista, enfocada a la construcción paulatina de la solidaridad en los Estados miembros, pues esto consistiría en que la crisis sanitaria no ha sido necesariamente una oportunidad perdida para consolidar esta solidaridad en la Unión. Y esta idea se entiende mejor si consideramos a la Unión como una comunidad jurídica basada en el elemento central de la confianza mutua y la reciprocidad. De ese modo, el derecho positivo sería como un pulso o el índice constante para medir el nivel de confianza alcanzado en la Unión Europea, siendo esta confianza un factor decisivo en la consolidación de la solidaridad. ¿Qué es este principio de solidaridad como principio jurídico en la Unión? El significado de este principio no queda del todo claro. El Tribunal de Justicia, en una sentencia del 69, dijo que este principio fundamenta las obligaciones y el conjunto del sistema comunitario. Es asimismo un valor de la Unión y es también un objetivo.
Al ser un principio básico, su realización se lleva a cabo de manera continuada en el tiempo, en función de las posibilidades útiles y fácticas. De ese modo, el principio de solidaridad permite reflexionar sobre su existencia en términos graduales, sin tener que acudir a respuestas contundentes sobre su existencia, sin tener que acudir a respuestas contundentes sobre presencia o ausencia de solidaridad. Pero también es cierto que esta solidaridad lleva intrínseca la existencia de unos vínculos de interdependencia, unos valores compartidos, un proyecto de convivencia. Y uno de estos vínculos de interdependencia se encuentra en el elemento ya mencionado de la confianza. Por otro lado, solidaridad no es lo mismo que altruismo. La solidaridad tiene en realidad muchos rasgos egoístas, mientras el altruismo se caracteriza por una total ausencia de egoísmo. Existen, sin embargo, ámbitos en los que la solidaridad integra cierto grado de altruismo. Por ejemplo, a nivel internacional, la intervención humanitaria ha sido calificada por algunos autores como islas de solidaridad. Y eso se ha denominado así porque el elemento altruista se hace aquí más visible. Como principio objetivo, la solidaridad se convierte muchas veces en un instrumento racional de reciprocidad, de modo que quizás demasiado simplificado se podría definir la solidaridad como el amor sano hacia uno mismo. Si pensamos, por ejemplo, en el concepto del velo de la ignorancia de Rawls, sería este tipo de solidaridad y no el altruismo el que fundamenta también la base del contrato social. Sería como un seguro contra riesgos que son incalculables para el individuo, porque mientras que para el individuo la asistencia de la comunidad podría ser percibida como un acto de generosidad, para la comunidad esta ayuda no es otra cosa que una medida de autoconservación. Y esta idea se manifiesta también en el proyecto de construcción europea, que nace como un mecanismo preventivo frente a nuevas guerras entre los Estados miembros. Por tanto, la solidaridad cumple también una función integradora, que ayuda, entre otras, a asegurar la paz bajo elementos de reciprocidad y confianza. Pero como sabemos, elementos se pueden consolidar con el paso del tiempo, demostrando además los actores implicados cierto compromiso con el proyecto compartido. Por otro lado, este principio puede tener distintos significados en función del espacio material de aplicación. En materia económica, el máximo grado de solidaridad integraría también un cierto grado de altruismo, como sería la intervención pública en el mercado que permite compensar las desigualdades socioeconómicas. A nivel de Estado nacional, la redistribución social también cumple una función de garantía de la paz entre los grupos sociales. En el ámbito de la Unión, como sabemos, un máximo grado de solidaridad se traduciría en la redistribución incondicional de fondos entre los Estados miembros, lo que requiere un tesoro central capaz de recaudar los impuestos de las regiones con superávit y redistribuirlos a las regiones con déficit. Durante la primera hora de la pandemia se han propuesto medidas más solidarias que las que se han tomado hasta ahora. Por ejemplo, los eurobonos. Se podrían construir a través de un acuerdo internacional entre los Estados miembros con el objetivo de mutualizar deuda específicamente para el caso de la pandemia. Sin embargo, la respuesta a la crisis no ha integrado elementos altruistas muy visibles. Y mi tesis de hoy es que esto puede pasar porque todavía los Estados miembros no han consolidado suficientemente el elemento de la confianza mutua. Pasando al MEDE, me gustaría centrarme, intentaré hacer con rapidez, me gustaría centrarme en sus características esenciales. ¿Qué es el MEDE? Es una institución internacional de movilización de fondos para el apoyo a la estabilidad entre los Estados miembros. Es importante saber que, a diferencia de los anteriores mecanismos de asistencia financiera ingeniados en la crisis de 2008 por los Estados miembros, este mecanismo es un instrumento permanente. Su base jurídica es un tratado internacional que entró en vigor en 2012 y posteriormente a la firma del tratado se han reformado también los tratados fundacionales de la Unión. Se añadió un tercer párrafo al artículo 136 del Tratado de Funcionamiento que habilita la creación de un mecanismo de estabilidad entre los Estados miembros que se supeditará a condiciones estrictas. Y esto es fundamental para entender el mecanismo de estabilidad.
¿Cómo se calculan las aportaciones de los Estados miembros? Esto se calcula en función de la clave de contribución individual. Este también es un dato importante para lo que voy a mencionar después. En el MEDE decide el Consejo de Gobernadores, que es uno de los órganos, órganos internos del MEDE. Tiene también un Consejo de Administración y un director gerente. ¿Cómo se decide? Los derechos de voto de cada miembro del MEDE depende del número de acciones que dicho miembro haya suscrito en el capital autorizado del MEDE. Ese también es un dato muy importante para lo que voy a mencionar en breve. ¿Qué instrumentos de asistencia financiera contiene el MEDE? No voy a explicar todos, me voy a centrar en el primero, que es una línea de crédito precautorio condicionada. Y en el segundo, que se refiere a los, se me ha olvidado decir, perdón, que estos instrumentos de asistencia financiera dependen de la finalidad a la que se dedica el préstamo. Por tanto, tenemos el primero, que ya he mencionado. El segundo serían préstamos afectados a la finalidad específica de recapitalizar las entidades financieras del miembro del MEDE. Y por último tenemos la línea de crisis, el Pandemic Crisis Support, que es operativo desde el 15 de mayo y será operativo hasta finales del 22. Volviendo al segundo mecanismo que he mencionado, quería incidir un poco sobre sus posteriores modificaciones, porque con la creación del Mecanismo Único de Supervisión en 2014, que es también un mecanismo de gestión de la crisis y de consolidación de la estabilidad financiera entre los estados en la Unión, con la creación de este mecanismo de supervisión en 2014, esta línea de préstamo que he mencionado se convierte en un instrumento de recapitalización bancaria directa. Es decir, que los bancos pueden utilizar directamente al MEDE como prestamista de última instancia sin la intervención de los estados miembros. También lleva algunas condiciones, como que la supervisión del banco se esté llevando directamente por el Banco Central, o si no lo está haciendo, se transferirá directamente al Banco Central y no a las autoridades nacionales competentes, y que se ha realizado previamente una recapitalización interna de las reglas y principios de las normas de resolución bancaria. Esto de acuerdo con el mecanismo único de resolución que también entró en vigor tras la crisis y es parte también, junto con el mecanismo único de supervisión de la bancaria. También existe un fondo único de resolución que es disponible desde 2016 y a raíz de la reforma del Tratado MEDE, que está pendiente de ratificación por los Estados miembros, este instrumento de recapitalización directa quedará reemplazado por una nueva línea de préstamos, el ESM Common Backstop, que sigue más o menos la misma dinámica de la línea de crédito ya explicada, pero que se utilizará directamente en este caso para financiar el Fondo Único de Resolución. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque quiero poner de manifiesto que después de la crisis de 2008 se han construido elementos para consolidar la solidez financiera de los Estados miembros de la Unión como un mecanismo preventivo para básicamente no tener que llegar a la situación de tener que redistribuir fondos. Pasando a los principios del MEDE. Estos principios son la subsidiariedad, que significa que la asistencia financiera otorgada por el MEDE tiene que ser indispensable, la estricta condicionalidad, que podrá incluir también programas de ajuste macroeconómico, y la vinculación del MEDE con las instituciones de la Unión. Concretamente se le atribuyen a la Comisión y al Banco Central Europeo competencias en la negociación de los memorandos de entendimiento y en la posterior supervisión del cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros. ¿Por qué un tratado internacional y también una reforma de los tratados de la Unión? Bien, porque la inserción de esta cláusula que he mencionado anteriormente
el párrafo tercero del artículo 136 en el Tratado de Funcionamiento se ha introducido especialmente por haber sido defendida por Alemania para que el MIDE encontrara un fundamento válido en el derecho originario. Y en especial, confirmar su compatibilidad con el artículo 125, que ahora explicaré, y también para permitir la participación de las instituciones europeas. Sin embargo, dado que esto llevaba su tiempo y la crisis necesitaba una gestión más rápida, los Estados miembros decidieron no esperar la reforma de los tratados y culminar el proceso intergubernamental. Así se hace que tenemos un tratado internacional y también una reforma de los tratados que reconoce la posibilidad de tener un mecanismo permanente de estabilidad. Era necesaria la reforma del artículo 136. El Tribunal de Justicia en la sentencia Pringle indica que no, y que el nuevo párrafo simplemente se limita a confirmar la existencia de una competencia de los Estados miembros para crear un mecanismo como el MIDE. ¿Por qué estoy incidiendo en estos detalles? Porque a pesar de no ser necesaria esta reforma, según el Tribunal de Justicia, esta nueva disposición introducida en los tratados fundacionales simboliza una de las primeras transformaciones de la Constitución Económica de la Unión, porque se pasa de la responsabilidad o la responsabilidad individual a la corresponsabilidad condicional, cuando ello sea indispensable para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro en su conjunto y de sus Estados miembros. Pasamos, por tanto, a la primera transformación. Con la creación del MEDE, junto con el resto de instrumentos de asistencia financiera y junto con la unión bancaria, que también he explicado brevemente, se produce un alejamiento de la idea originaria subyacente a la Constitución Económica de la Unión. En concreto, a raíz de la configuración inicial de la Constitución Económica de la Unión, se entendía que la financiación de los Estados miembros de la zona del euro se debe regir únicamente por la lógica del mercado y se rechazaba cualquier tipo de corresponsabilidad financiera, siquiera condicional. Eso porque los Estados miembros esperaban que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento fuera suficiente y que por tanto no fuera necesario un mecanismo de distribución explícito. Esto se refleja también en la cláusula de no corresponsabilidad financiera del artículo 125, con la excepción del 122. Estos dos artículos fueron insertados en el derecho originario a través del Tratado de Maastricht y, como ya he explicado en la configuración inicial, esto simboliza el paradigma del moral hazard o del riesgo moral. Esto se traduce que se puede reducir en la idea de confianza entre los Estados miembros, esta idea que he mencionado al principio de la intervención. Se quiere asegurar con estas cláusulas introducidas en la Constitución Económica de la Unión que un Estado miembro no aproveche el respaldo de sus socios para saltarse los límites de endeudamiento con la certeza de que el resto le vayan a salvar. La desconfianza mencionada ha quedado patente con estos dos artículos en los tratados de la Unión. Y es importante mencionar que en el momento de su redacción, la Comisión propuso que se estableciera un mecanismo de ayuda financiera en los casos en que un Estado miembro lo necesitara. Sin embargo, este consenso no se consiguió, por lo que se introdujo una mera excepción, que es la del artículo 122.2. Es una excepción a la regla general de no corresponsabilidad financiera, que consiste en que se podrá aportar esta ayuda financiera puntual en casos excepcionales, como catástrofes naturales o otros acontecimientos excepcionales. Estas disposiciones, por tanto, reflejan un compromiso entre quienes querían dotar de todo el rigor de la cláusula de no corresponsabilidad del artículo 125 y aquellos que consideraban necesario dejar una puerta abierta a la posibilidad de que la Unión proporcionase asistencia financiera a un Estado miembro, al menos en circunstancias excepcionales. Por tanto, con el MEDE, junto
con las medidas heterodoxas del Banco Central Europeo a raíz de la crisis de 2008, se produce una flexibilización de las reglas de responsabilidad individual entre los Estados miembros, pasándose a la aceptación de la asistencia pública y las transferencias públicas transfronterizas. En cuanto al MEDE, siempre con los siguientes límites. Perdón, se me ha olvidado presentar pero he hecho una comparativa entre la configuración originaria de la económica y la configuración tras la crisis. El MEDE pues tiene límites. Esta flexibilización se ha llevado con límites en cuanto a todos los instrumentos ingeniados por la crisis, pero en cuanto al MEDE, tenemos límites derivados del moral hazard que he comentado, que consiste en que el Estado miembro tiene que seguir siendo responsable de sus propios compromisos frente a sus acreedores, tiene que ser una ayuda condicional, el Estado miembro tiene que seguir poniendo en práctica una política presupuestaria sana y la ayuda tiene que ser indispensable para salvaguardar la estabilidad financiera en la zona del euro. El MEDE y también el resto de mecanismos cuentan además con límites considerables que vienen impuestos por el principio de democracia nacional. Esto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Karlsruhe, se entiende que la transferencia de competencias a cualquier institución ligada a la Unión o a la propia Unión debe conservar la autonomía del Parlamento para decidir sobre los ingresos y sobre los gastos estatales, tanto en el presente como en el futuro. Y esto ha sido también reiterado recientemente en 2019 en cuanto a los mecanismos de la unión bancaria que he mencionado. En la primera transformación que estoy explicando, se pueden incluir otros dos elementos. La defensa reiterada por parte del Tribunal de Justicia de la Unión de la independencia y la discrecionalidad del Banco Central Europeo, incluso que llegó incluso a anular una medida nacional por vulnerar el derecho originario en la sentencia Lynchevik en 2019. Y también se pueden incluir en esta primera transformación el avance considerable en la protección de los derechos fundamentales en relación con los memorandos de entendimiento. Estos avances consisten básicamente en que, a pesar de no ser partes, a pesar de que el MEDE no sea un instrumento, no sea un instrumento de la Unión directamente, porque es un tratado internacional, las instituciones de la Unión, concretamente la Comisión y el Banco Central, tienen la obligación de garantizar o tener en cuenta los derechos fundamentales garantizados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. La segunda transformación, como ya he mencionado, es una transformación de la confianza bajo condiciones reforzadas a una confianza bajo condiciones flexibles. No voy a explicar todos los mecanismos que se han adoptado recientemente a raíz de la crisis sanitaria. Simplemente quiero subrayar que se han intensificado las medidas heterodoxas del Banco Central, se han suspendido las normas de disciplina presupuestaria, es decir, que ha habido una flexibilización muy amplia de las reglas y principios básicos de la Constitución Económica de la Unión. Y voy a pasar al Pandemic Crisis Support, que es la nueva línea de préstamo creada por el MEDE. Es una línea creada específicamente para la pandemia. Se flexibilizan la condicionalidad. Como ya he mencionado, la condicionalidad es un elemento clave en la Constitución Económica de la Unión. Sin embargo, esta vez el único requisito para acceder a esta línea sería que los miembros que soliciten un apoyo se comprometan a utilizar esta línea para la financiación nacional de los gastos directos e indirectos relacionados con la pandemia. El procedimiento de concesión de préstamos sigue las mismas reglas que la dinámica ordinaria del MEDE.
También es cierto que esta línea mantiene el elemento del moral hazard, es decir, que no ha desaparecido del todo. Y eso porque una vez acabada la suspensión de las reglas de disciplina presupuestaria, los Estados miembros tendrán que seguir comprometidos a las mismas, aunque hayan pedido esta línea de préstamos del MED. También se introduce un mecanismo de alerta temprana, que significa que el MEDE analizará la capacidad de reembolso para los próximos 12 meses, y si existe algún riesgo de que los pagos debidos no se realice, pues no se reembolsará el dinero. ¿Por qué no se ha utilizado el MEDE esta vez? ¿O por qué no utilizar el MEDE? ¿Es una austeridad encubierta o una consolidación de la solidaridad? Es importante recordar que este mecanismo está pensado para problemas específicos de financiación derivados de la desconfianza en los mercados hacia un Estado individual, y no para responder de forma inmediata a shocks externos como la pandemia actual. Es un mecanismo subsidiario, es decir, que se tienen que utilizar todas las vías disponibles previamente a su uso, y, como ya he mencionado, integra todavía elementos de desconfianza entre los Estados miembros. A pesar de todo ello, se observa que en una macro perspectiva, la regla de no corresponsabilidad del artículo 125 se ha flexibilizado. También se ha flexibilizado la estricta condicionalidad de los préstamos. Además, los elementos condicionales introducidos en la propuesta de la Comisión en el Recovery Facility requieren, en vez de ajustes macroeconómicos, requieren por ahora que se demuestre el potencial de los planes estatales en el crecimiento, la creación de empleo, la resistencia económica y social, el impacto en una economía verde y digital, y también el compromiso al principio del Estado de Derecho. Estas condiciones, que aparecen ligadas a las transferencias de dinero, reflejan sobre todo su impacto en la consolidación de una confianza mayor entre los Estados miembros. Asimismo, tiene el potencial de profundizar los vínculos de interdependencia intrínsecos al principio de solidaridad no altruista. A pesar de que existen modelos de corresponsabilidad que integran elementos más altruistas, el egoísmo existente en la Unión creo que no significa una ausencia de solidaridad. Es más, a pesar de que las reglas de los tratados están allí, como ya he dicho, han sido ampliamente flexibilizadas. Por último, me gustaría mencionar que la consolidación de una solidaridad más altruista entre los Estados miembros requiere tiempo. El tiempo consolida la confianza mutua, que posteriormente queda insertada en la Unión a través de las modificaciones del derecho positivo. Sin embargo, también es cierto que no podemos tener la garantía de que esta no haya sido la última oportunidad para seguir avanzando en función de una solidaridad más altruista en la Unión Europea. Voy a parar de compartir pantalla. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad de discutir que es... Voy a quitarme los cascos porque si no me retumba. La posibilidad de discutir el MED en España, que no es como se ponía de relieve claramente en las diapositivas con las que se iniciaba la reunión, claramente no es habitual. Y de por sí las diapositivas nos muestran que hay un bajísimo interés por el MEDE, al tiempo que me temo los extractos de distintos tipos de declaraciones o manifestaciones en torno al mismo dejan bien claro que el grado de información entre aquellos que tienen que tomar decisiones sobre el MEDE también es enormemente limitada, o eso espero demostrar en los próximos minutos, haciendo básicamente 5 cosas de forma muy breve. La primera es añadir
al contexto del cual ya se ocupó de manera extensa Daniela, algunas pinceladas acerca de por qué en último extremo existe el MEDE, cuál es la razón por la cual hubo que crearlo a prisa y corriendo, cuáles son los defectos o las características, según se mire, de la Unión Monetaria que hacen necesario crear el MEDE. El segundo es brevemente plantear la cuestión de qué sea el MEDE. Y esto tiene que ver con el carácter plural o con el carácter poliédrico del MEDE, porque lo que sostendré es que es a un mismo tiempo un banco, y tiene muchos de los rasgos de un banco, una organización internacional con un estatus diplomático y con unas prerrogativas, unos privilegios que son característicos de las organizaciones internacionales, pero además es una institución con unas finalidades públicas muy peculiares. Volveré telegráficamente sobre las funciones. En tercer lugar, en el cuarto haré una referencia a la reforma, que es lo que está en curso y sobre lo que puede decidir el Parlamento español, como todos los parlamentos nacionales, si acepta o no acepta la reforma del MEDE, en qué consiste esa reforma y para qué podría servir. Y terminaré planteando problemas que no son solo problemas jurídicos y filosófico-políticos, por decirlo de alguna manera, democráticos, sino son problemas funcionales también que tiene el MEDE. Empezando por el contexto. Claro, la Unión Monetaria es una Unión Monetaria, la Unión Monetaria Europea es una Unión Monetaria bien peculiar y bien específica, que nos lleva, después de una serie de años, a asumir como natural lo que es bien extraño en el panorama comparado. Y es bien extraño que un banco central no sea un prestamista de último recurso. Y sin embargo, el Banco Central Europeo tiene prohibido, sigue teniendo prohibido, en atención a lo dispuesto en los artículos 125 y 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no cito los artículos solo por un defecto, por decirlo de alguna manera, de jurista, de tener siempre que parapetarse en los artículos, sino simplemente por no hablar en el vacío, de hablar con algo que se puede comprobar y se puede verificar que esto que estoy diciendo no es que me lo estoy inventando yo, sino que es algo que sigue estando recogido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Decía que lo que tenemos es un banco central que no hace de banco central de aquello que se entiende por banco central, entre otras cosas la de servir como prestamista de último recurso a el Estado, a los Estados en este caso. Y esa característica de la Unión Europea, esa característica tan sumamente peculiar, fue intencionalmente querida. Y fue intencionalmente querida porque se pensaba que existía un enorme riesgo de que algunos se aprovecharan de otros, eso que ahora se denomina, con una terminología bien problemática, el riesgo moral. Yo por riesgo moral entiendo otras cosas, pero lo que se entiende en la literatura económica, por llamarlo de alguna manera, porque no es economía política, es otra cosa, es lo que hoy se cultiva en muchas facultades de economía. En esa literatura económica se habla de riesgo moral para hacer referencia básicamente al hecho de que algunos puedan aprovecharse de otros, sea en una relación crediticia, sea en el contexto de la Unión Monetaria, que unos estados se aprovechen de otros. O en último extremo, que los países del sur esencialmente se aprovecharan de los países del norte, si queremos ser absolutamente claros en términos de a qué nos estamos refiriendo, que Italia se aproveche de Alemania, etcétera, etcétera, porque Alemania tiene una política presupuestaria sana, Italia no tiene una política presupuestaria sana, etcétera. Y para atender a esa situación, en ausencia de un acuerdo político fuerte acerca de la creación de una unión monetaria, lo que se creó básicamente fue una unión monetaria sin Estado, donde la emisión de la moneda no está respaldada por un prestamista de último recurso, y se convirtió a los estados en no estados o en instituciones que no tenían garantizada su propia solvencia y que por lo tanto podían quebrar, cosa que resulta muy difícil en un estado moderno dotado de la capacidad de emitir la propia moneda. Eso genera esa dualidad
una Unión Europea que no tiene Estado y Estados que en parte dejan de serlo. Esta decisión, que parece funcionar durante 10 años, se choca con la realidad de la crisis económica del 2007 y del 2008, y al hacerlo se pone de relieve que aquello que se había decidido alegremente, pensando que no iba a generar mayor dificultad, porque el contexto de la Unión Monetaria era un contexto de optimismo ilimitado, en el cual se pensaba que se iban a superar todas las dificultades, que quedaban abolidas, por decirlo de alguna manera, las crisis económicas, se choca de frente con una crisis financiera y posteriormente fiscal, y a toda prisa y corriendo se crean instrumentos, primero provisionales, después permanentes, para evitar la bancarrota de los estados. La bancarrota de los estados, que era una opción, el impago, en el caso, por ejemplo, de Grecia en el año 2010, pero que se considera que es preferible evitar, que es preferible porque eso supondría un enorme daño para las estructuras financieras, y siendo las estructuras financieras la base de la actividad económica, sobre todo en el tipo de estructura socioeconómica en la cual nos encontramos, tendría enormes repercusiones. Con lo cual, lo que se hace es, en contra del tenor literal de los tratados, de lo que se dice explícitamente en los tratados, se crea el MEDE. El MEDE es difícilmente compatible con la idea de una limitación de la responsabilidad de los estados, de una separación o de un muro de separación entre los tesoros nacionales. Pero al mismo tiempo, el precio de crear estos instrumentos de asistencia financiera es la condicionalidad, o lo que es lo mismo, en la jerga jurídica del Tribunal de Justicia, básicamente lo que se hace es pretender excavar todavía con más profundidad en lo que se dice en los artículos 123 y 125, donde aquí se dice que no puede haber esa puesta en común de un modo u otro de las finanzas públicas. En realidad, lo que se estaría diciendo es que si se hace debe estar sujeto a estricta condicionalidad. Y la estricta condicionalidad es la recreación de los mecanismos que se asumen son los propios del mercado cuando no hay mercado. O lo que es lo mismo, la exigencia, nuevamente en la jerga jurídica, de una sana política presupuestaria. La sana política presupuestaria se corresponde en situaciones como nos encontramos en el año 2010 con aquello que venimos denominando como políticas de austeridad, y que, dicho de una manera más precisa, quiere decir reducir el gasto público, sobre todo el gasto público social, aumentar la tributación, sobre todo la tributación más regresiva, la tributación indirecta, y reducir en líneas generales el peso del Estado en la actividad económica, favoreciendo de esta manera, o diciendo favorecer de esta manera, una recuperación de la misma, porque se están generando más incentivos para que el sector exportador sea más competitivo, y eso generaría una dinámica de crecimiento. Dejo a juicio de los asistentes si esto funciona o no funciona, si funcionó o no funcionó, pero esta es la lógica que hay detrás del MEDE. El MEDE es, por lo tanto, un instrumento de condicionalidad. La razón última del MEDE es la prestación de asistencia financiera de diversos tipos y la implementación de la condicionalidad, la sujeción a un vínculo externo, por utilizar la terminología al uso en Italia, de la política económica nacional. Se concede la asistencia financiera a cambio del control de la política fiscal, la política económica, la política social nacional. Ese es el contexto del MEDE, de forma muy breve, casi telegráfica. Pero la segunda cuestión que yo planteaba al principio es la de qué es. Y ese qué es, decía, es algo complejo. Porque desde la perspectiva de las distintas capas o de los distintos tipos, si queremos hacer un análisis del tipo de derecho en el cual se escribe, de las reglas de las cuales se dota el MEDE, es un híbrido. Y es un híbrido que hace muy difícil su estudio. Que lleva en buena medida a que los juristas entiendan mal el MEDE y a que todos los demás se hagan un bonito jaleo a la hora de entender cosa es el MEDE, porque en realidad sería necesario
combinar varias perspectivas, que varios tipos de especialistas fueran analizando el MEDE simultáneamente. Y básicamente decía en la introducción que es tres cosas. Es un banco y está sujeto a los criterios propios del derecho bancario, con una previsión de las situaciones de insolvencia por parte de los estados, tiene un consejo de administración, su funcionamiento es el de tomar dinero en préstamo en los mercados para prestarlo a su vez a los estados, es decir, como un banco, ¿no? Es un mediador entre los ahorradores y aquellos que utilizan el dinero de forma activa. Eventualmente, por ejemplo, en el artículo 23 del Tratado del MEDE se prevé la posibilidad de que reparta dividendos entre los accionistas, que son los estados, a ello me referiré posteriormente si hay tiempo. En la reforma, por ejemplo, se hace expreso que la valoración que hace de la solvencia de los estados y las valoraciones que hace para actuar como prestatario, lo hace desde la perspectiva del acreedor. Es decir, no es una institución como la Comisión, por ejemplo, que tiene que tener en cuenta las posiciones de los distintos estados, entre comillas, acreedores y deudores, sino que la perspectiva privilegiada, de acuerdo con la cual opera el MEDE, es la perspectiva del acreedor. Esto que ahora se dice expresamente en la reforma del tratado, en el considerando 5, es algo que de hecho es parte del código genético del MEDE. Pero al mismo tiempo, segunda personalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una entidad esquizofrénica en este sentido, segunda personalidad del MEDE, es una organización internacional. Y esto se ve claramente en el hecho de que tenga una personalidad jurídica propia, definida, como se define la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales, pero sobre todo por los privilegios e inmunidades que tienen los miembros del MEDE. No solamente los miembros del Consejo de Administración, sino incluso quienes trabajan en el MEDE. Un secretario o una secretaria que trabaja en la administración del MEDE tiene una serie de privilegios e inmunidades que son los propios del personal diplomático. Y aquí es clave el artículo 34 del Tratado del MEDE, que, si no es un engorro, leeré muy brevemente, y que refiere al secreto profesional. Los miembros o los antiguos miembros del Consejo de Gobierno y del Consejo de Dirección y otras personas que trabajen o hayan trabajado para o en conexión con el MEDE no deben revelar la información que está sujeta a secreto profesional. Se les requerirá, incluso cuando hayan cesado sus obligaciones, sus deberes, a no revelar la información de ningún tipo sujeta a secreto profesional. Pero claro, esto implica, y esta es la cuestión sobre la cual muchas veces no se repara, que los ministros, en tanto que gobernadores del MEDE, están sujetos al secreto profesional, lo cual quiere decir que los ministros no deben informar acerca de las discusiones en el interno del MEDE ni de los datos del MEDE a sus propios parlamentos. Y hay una parte en la cual esto es razonable, en la medida en la cual no tendría ningún sentido que un ministro informase acerca de negociaciones sensibles que están ocurriendo en el MEDE con los mercados abiertos, pudiendo ser un instrumento de daño al interés patrimonial de uno de los estados. Pero por otra parte es manifiestamente excesivo, porque esto lo que hace imposible es el control parlamentario. Y esto es lo que explica en buena medida el trasfondo de la decisión del Tribunal Constitucional alemán, a la cual hizo referencia Daniela, que implica que Alemania ratificó el MEDE con una reserva que hace que no esté sujeto a estas limitaciones, al mismo tiempo que no sabemos qué es lo que sucede con los restantes Estados miembros. Esto es realmente una irregularidad en términos del modo muy creativo en el cual se solucionó, al cual puedo referirme posteriormente si fuera de interés, este problema de que hay un país que realiza una reserva específica una vez que otros países ya habían ratificado el MEDE. En cualquier caso, es por lo tanto una organización internacional con un estatus diplomático, con un nivel de exención de responsabilidad y de colocación del personal del MEDE y de aquellos que intervienen en el MEDE por encima de la ley estatal, sin estar sujetos claramente a otra ley que auditorías internas, etcétera, etcétera. Esto plantea un problema de un agujero desde la perspectiva del Estado de Derecho y desde la perspectiva del principio democrático.
Pero en tercer lugar, es además una institución pública con poderes soberanos o cuasi soberanos y que tiene como finalidad última la de proteger, en términos formales, la estabilidad financiera de la eurozona. No tiene por finalidad la de proteger el Estado social y democrático de derecho, no. Tiene por finalidad de proteger la estabilidad financiera. Tampoco la estabilidad monetaria, que es la característica en los tratados originales que persigue el Banco Central Europeo, sino la estabilidad financiera del sector financiero. Y eso explica las funciones que desempeña. Pero esto implica también una selección, implica un sesgo en términos de las funciones que se le asignan al MEDE y de las que se ocupa, y que genera, por decirlo de alguna manera, una marca de nacimiento que hace muy difícil integrar otra serie de consideraciones, como pueda ser el respeto de la totalidad de los derechos fundamentales y no solo el derecho de propiedad y de libertad de empresa, ni siquiera de todo el derecho de propiedad y libertad de empresa, porque puede ser que como parte de los procesos de intervención por parte del MEDE prestando asistencia financiera sea necesario afectar los derechos de propiedad, por ejemplo, de los pequeños inversores, que no se verían protegidos en ese caso. Por lo tanto, es un animal con tres caras, porque es tres cosas a la vez, y esto hace que sea especialmente difícil, incluso a los propios juristas, porque quien es especialista en derecho no es especialista en derecho internacional, y quien es especialista en derecho internacional no es especialista en derecho administrativo, por decirlo de alguna manera. Funciones, ya se hizo referencia a ellas, y sería la tercera cuestión de la que querría ocuparme muy brevemente. Solamente señalar que hay 4 funciones fundamentales ahora mismo. La asistencia financiera preventiva. Aquí no se dice expresamente en el Tratado MEDE, pero sí en un documento peculiar, que son las líneas maestras de orientación en relación con la asistencia financiera preventiva. Ya se distingue entre distintos tipos de asistencia financiera, a ello volveré en 2 minutos. La segunda función es la recapitalización del sistema bancario. La tercera es la concesión de préstamos y directamente a los estados, como en el caso, por ejemplo, de España en relación con el rescate de Bankia, etcétera, para la recapitalización de la banca española recibimos ese préstamo, o en el caso de Grecia en el año 2015. Y en cuarto lugar, las intervenciones que no se produjeron hasta ahora en el mercado primario o secundario, comprando deuda directamente comprando deuda pública. Ciertamente tenemos esta extraña decisión en relación con la línea de crédito precaucional a través de la cual se articula la línea pandémica. Es una línea de crédito precaucional o preventiva, y esta línea, sobre ello volveré en unos minutos. No sé si quizá tengamos lugar a discutirlo. Yo no estoy tan convencido de que no haya condicionalidad, una condicionalidad dura, potencialmente sobrevenida, si nos atenemos al marco jurídico en vigor. Lo que hay es una declaración política por parte de 2 comisarios en las cuales se asegura que la línea pandémica será una línea sin condiciones más allá de que el dinero se gaste en asistencia sanitaria. Pero 2 comisarios realizando una declaración política no tienen la capacidad de derogar la normativa comunitaria, no tienen capacidad de derogar el 136.3, donde hace referencia explícita a la condicionalidad estricta, y por lo tanto, como mínimo, hay que decir que la decisión es jurídicamente imperfecta, y siendo jurídicamente imperfecta, cabría plantearse por qué no se planteó algo que era relativamente sencillo, que era el de aprobar una directiva que claramente indicara que esto no era así, pero formalizarlo en el derecho secundario de la Unión Europea, al menos. No resolvería todos los problemas, pero sería algo más que una mera declaración por parte de los comisarios. La cuarta cuestión tiene que ver con la reforma, que es aquello, es decir, el MES es un tratado que está en vigor, que España ratificó,
lo que España no ratificó, ni ninguno de los Estados miembros aún ratificó, es la reforma del MEDE. Y esta reforma del MEDE no altera sustantivamente los rasgos del mismo, pero sí introduce dos grandes novedades, detrás de la cual se esconde una tercera. La primera, como ya dije, es la de distinguir claramente entre distintos tipos de líneas de crédito. Es decir, no se concede un crédito, teóricamente, lo que se hace es abrir una línea de crédito. Es posible que el Estado pueda recurrir, si tiene necesidad, a ese crédito. Pero lo que se hace ahora, codificando, como ya dije antes, lo que se decía en las líneas maestras, es distinguir entre distintos tipos de líneas de crédito y distintos tipos de Estado que pueden recurrir a esa línea de crédito. Tenemos líneas de crédito que es posible, por decirlo en términos fácilmente accesibles, aquellos estados que cumplan plenamente con todos los requisitos establecidos por el derecho de la Unión Europea para considerarse como estados con una política presupuestaria sana. Por poner un ejemplo, Alemania u Holanda serían estados que podrían acceder sin condicionalidad a una línea de crédito. Hay otros estados que no reúnen plenamente esas condiciones porque no cumplen, por ejemplo, con el objetivo de déficit o no cumple con el objetivo de deuda, o no cumple con la trayectoria de reducción de la deuda, o tienen desequilibrios macroeconómicos, y a los cuales se les concede el acceso a la línea, pero en otras condiciones. Lo importante no es tanto que efectivamente se produzca esta necesidad de acceder a las líneas de crédito. Alemania y Holanda no van a necesitar nunca las líneas de crédito. Lo importante de esta reforma es que se clasifica a los estados. Hay estados de serie A, hay estados de serie B, hay estados de serie C. Y eso es algo que el MEDE tiene que hacer preventivamente. Por lo tanto, el MEDE ahora va a ser, además, si la reforma se aprueba, no va a ser solamente las tres cosas que ya dije, sino que va a ser una agencia de calificación, una agencia de lo que habitualmente se dice en los términos periodísticos, una agencia de rating. Va a clasificar a los estados y va a determinar qué estados pueden acceder a unas líneas u otras, antes de que accedan, porque tiene que estar preparado para la eventualidad de que la pidan. Y eso va a tener un efecto sobre cómo los propios mercados ven la solvencia de los distintos estados. Esto tiene graves consecuencias, yo diría. Esto puede verse en el artículo 3, en el artículo 14 y sobre todo en el anexo tercero del texto de reforma del Tratado del MES. A eso se añade que, segunda de las grandes reformas que se introducen, hay la pretensión de que el MEDE se convierta en una fuente de financiación del mecanismo único de resolución, que sea, por decirlo de alguna manera, la garantía última de que en el caso de que las cosas vayan mal con los bancos, sea posible tener dinero con el cual hacer frente a ese problema. Y esto se hace en el artículo 18A, que es nuevo, 18 bis, y en el anexo cuarto del texto de reforma. El problema fundamental que hay aquí es que tenemos un mecanismo único de resolución, pero no tenemos suficiente dinero europeo común. Está construyendo progresivamente, pero ni siquiera cuando se termine el proceso de construcción de este fondo será suficiente para hacer frente a la eventual quiebra de un banco europeo de grandes dimensiones. Si el BBVA y Santander quiebran, esperemos que no solo por generosidad en relación a los bancos, sino por las consecuencias que ello tendría desde la perspectiva del país, si esa situación se produjera, sería absolutamente insuficiente el dinero que hay reservado en el nivel europeo para hacer frente a esa situación. Lo que cabe dudar es si se produjera esta situación, esto tendría consecuencias sobre otros bancos europeos, tampoco sería suficiente con el dinero del MEDE. Hay todo un debate, por ejemplo, en Italia, acerca de si es manera de poner en común los costes que puede tener eventualmente rescatar al Deutsche Bank, cuya situación y estabilidad financiera no es especialmente, no lo era ya desde hace muchos años antes de la pandemia, con independencia de los elementos de dietrología o de pensamiento dietrológico que hay. Yo creo que la cuestión fundamental es que no es un mecanismo suficiente, no es un mecanismo que tenga una capacidad de reacción suficiente, incluso si se introducen. Hay otras reformas, no me voy a detener en ellas,
como las cláusulas que se introducen en la deuda pública, en el caso de insolvencia, etcétera. Si fuera de interés podríamos volver. Yo creo que las grandes transformaciones, las dos grandes reformas que se introducen son estas. Y quería terminar planteando una serie de problemas, muy brevemente, que yo creo que son cruciales en relación con el MEDE. Después de haber hecho esta descripción lo más objetiva posible, cada uno tiene sus sesgos y sus obsesiones, pero tratando de ceñirme a aquello que dice el tratado y a aquello que dicen los textos en los cuales se basa el funcionamiento del MEDE. Yo creo que hay, como mínimo, dos grandes problemas. El primer problema, que tiene que ver con esta personalidad plural, personalidad esquizofrénica, si se quiere, del MEDE, que es varias cosas al mismo tiempo, tiene que ver con el control democrático. Como decía, el artículo 34 sujeta a los ministros, en tanto que gobernadores del MEDE, a una obligación de secreto. Esa obligación de secreto hace que no puedan revelar aquello que se discute, ni siquiera pasado el tiempo. Es decir, no que mantengan el secreto durante un tiempo por razones prudenciales y que posteriormente pueda hacerse. No hay actas acerca de lo que se discute en las reuniones, es todo absolutamente secreto, es absolutamente opaco. No hay un elemento de translucidez en relación con esa actuación. Ello hace imposible el control parlamentario. Pero además está generando una tendencia marcada a que se contagie el proceso democrático en su conjunto. Y esto lo comentaba brevemente antes del inicio de la reunión, lo podemos observar en la práctica que se sigue ahora en relación con los préstamos del SURE, que es otro de los instrumentos a los cuales hacía referencia Daniela y que forman parte de la respuesta a la crisis. El tipo de interés al cual España tomó prestado dinero del SURE no es público. Hay la posibilidad de solicitar el texto a la Comisión Europea. Si cualquiera de que está escuchando este seminario prueba a hacerlo, lo digo con conocimiento de causa, lo que la Comisión Europea hará será enviarle el texto, oscurecida la parte que haga referencia al tipo de interés. Claro, un préstamo del cual se desconoce el tipo de interés es realmente una cosa bien extraña, y es una cosa bien extraña desde la perspectiva del funcionamiento democrático. Hay un efecto contagio de esta creación de un ámbito opaco en el ámbito de las finanzas públicas, que podemos documentar ya en relación con el SURE y con las prácticas que se están siguiendo. Y que tiene que ver con el estatuto internacional, con el estatuto diplomático, con haber colocado el SURE fuera del ámbito del derecho de la Unión Europea, cuando no era necesario hacerlo, cuando no era imprescindible hacerlo, cuando si estaba justificado hacerlo bajo el 136.3, el 136.3 reformado, hubiera sido hacerlo también en el interior de la Unión Europea. Se crea, por decirlo de alguna manera, un espacio constitucional vacío intencionalmente. La segunda cuestión tiene que ver con la funcionalidad del MEDE. Y esto es lo que es en buena medida que nadie haya pedido el MEDE sanitario. Y tiene, obviamente, con eso que se llama la estigmatización, con la experiencia que, dicho en castellano, es la experiencia traumática de la crisis financiera y fiscal, sobre todo de la crisis fiscal del año 2010 en adelante, 2012, 2011-2012 en el caso español. Hay una estigmatización porque se asocia, digámoslo de forma clara, el acceso a los recursos del MEDE con la aplicación de políticas que atienden a corto plazo a los intereses del acreedor, pero que ponen en riesgo el mantenimiento de la propia actividad económica, que tienen un efecto negativo sobre el conjunto de la economía. No necesariamente un efecto negativo sobre todos y cada uno de los miembros de la comunidad política, porque hay quien vio aumentado su patrimonio en los años de la crisis, entre otras cosas porque se protegió intensamente ese patrimonio previamente acumulado, por decirlo de alguna manera. Pero desde la perspectiva del colectivo, desde la perspectiva de la política pública, es claramente poco funcional. Y eso hace que se genere ese efecto mal llamado, por decirlo de alguna manera, de estigmatización, que se le van a aplicar
esas políticas. ¿Por qué? Porque el MEDE es un vínculo externo, lo decía anteriormente, es un mecanismo a través del cual se coloca fuera del control del Estado las decisiones de política económica. Hasta el punto, y eso enlaza con la cuestión del MEDE sanitario, que lo que está previsto en el reglamento del TUPAC, que es el que regula la implementación del MEDE, es que en el caso de que haya una percepción por parte del Consejo, por parte del Eurogrupo, en el sentido de que no hay un cumplimiento adecuado del programa económico o de los criterios establecidos que debe seguir ese Estado, es posible alterar esos criterios y el Estado no debe prestar su consentimiento. Quiera o no quiera, los demás alterarán los criterios de acuerdo con los cuales debe comportarse en el futuro, como experimentó Grecia en carne propia durante la crisis desde el año 2010 en reiteradas ocasiones, donde el programa económico que debía seguir Grecia fue alterado unilateralmente. Por lo tanto, tenemos este doble problema. Tenemos un problema de agujero democrático, agujero de control democrático, que además se expande, como podemos observar con el SURE, desde el MEDE a otra serie de instrumentos, y tenemos un segundo problema funcional, es decir, que el remedio que es el MEDE no es mejor que la enfermedad, sino que en muchas ocasiones es todavía peor. Lo cual nos deja, y con eso concluyo, en la situación paradójica de que tenemos una institución internacional que tiene un elevado coste de funcionamiento anual, si queremos utilizar la lógica del coste-beneficio, de acuerdo con el cual opera buena parte de los análisis de las instituciones europeas, tiene un elevadísimo coste económico en términos del mantenimiento de la estructura de personal del MEDE en atención al servicio que presta, al mismo tiempo que inmoviliza una cantidad considerable de recursos que podrían ser utilizados en el caso de que se articularan a través de otros instrumentos y no a través del MEDE, porque cada uno de los estados debió realizar las correspondientes pagos, suscripciones del capital, y es un capital que está inmovilizado y que ahora mismo no se está utilizando. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Sí, sí, adelante, sí. Vale. Siempre. Bueno, yo quería, bueno, tengo muchas ideas y preguntas, pero por ser un poco conciso y no alargarme, y aunque esta pregunta más bien quizá habría que formulársela a un economista, ¿no? Por el contenido de la misma, y es sobre la reforma del MEDE que está prevista de ratificación, a la que se ha referido Agustín, y de pasada Dana. Justamente ese tercer punto, que no lo has mencionado, pero que bueno, yo no he leído mucho sobre el tema, pero precisamente me había centrado en el punto tercero, que sería el de las cláusulas de deuda pública a la que te referiste, que dijiste que bueno, podíamos sacarlo y precisamente por eso, por sacarlo ahora, ¿no? Y es, digamos, lo que más conozco, que bueno, tampoco es que conozca mucho, porque en el caso italiano parece que fue esto precisamente lo que generó más controversia pública, ¿no? Entre por un lado, lo que fue ese Salvini, Meloni y el partido, bueno, Forza Italia, frente a, y todo lo que fue cuando 5 Stelle hubo, bueno, ciertos diputados, ¿no? O senadores que votaron frente a la reforma, saliéndose de la disciplina de partido, etcétera. Porque, claro, ¿hasta qué punto el hecho de introducir la seniority para los préstamos del MEDE es absolutamente contraproducente? Porque lo que te está haciendo es, digamos, privilegiar unos préstamos o unos determinados títulos de deuda que ostenta el MEDE frente a otros inversores en un contexto en el que tú lo que quieres es precisamente, o se supone, retomar una situación en la que lo normal, entre comillas, sea la vuelta a la compra de títulos públicos de deuda por parte de inversores privados, ¿no? Bueno, eso únicamente. Claro, lo que pasa es que aquí hay dos cuestiones. La primera es que
ya existen estas cláusulas. Lo que se hace es cambiar las cláusulas que tienen que incluirse al emitir la deuda pública. Entonces, en parte la discusión italiana era una discusión que estaba descubriendo el Mediterráneo. Es decir, quienes se oponían radicalmente a la reforma del MEDE, en realidad se estaban oponiendo al MEDE. Y tiene sentido en la medida en la cual el hecho de que yo prevea qué es lo que voy a hacer en el caso de que no pague, no manda una señal especialmente feliz a aquel que quiere comprar deuda pública. Salvo, y esto es en lo que hay un poco más de literatura empírica, qué sucede en aquellos países que tienen una historia fiscal bien difícil. Por ejemplo, ¿qué sucede en el caso de Argentina? Por no ir más allá, ¿no? Si yo tengo una historia de impagos reiterados, el hecho de que yo incluya estas cláusulas no añade un elemento de mayor riesgo a mi deuda, sino lo que hace es transmitir el mensaje de que, bueno, en el peor de los casos de que vuelva a suceder lo que ya sucedió otras veces, al menos habremos organizado el procedimiento y sabremos a qué atenernos. En el caso de países como los países de la Unión Europea, hay quizá buenas razones a falta de estudios empíricos, porque no tuvimos estas situaciones recientemente, sí en algunos de los países de la Unión Europea en periodos no tan sumamente lejanos en su historia, pero no con estas cláusulas. Si estamos hablando de países que juran y perjuran que van a pagar la pública, es contraproducente probablemente que incluyan este tipo de cláusulas. Ahora, que se exija una mayoría emisión por emisión de deuda pública, o sea, una mayoría del global de la deuda pública emitida, que es lo que cambia con la reforma del MEDE, a mí me parece que es más secundario, por decirlo de alguna manera. No me parece que sea irrelevante, pero no me parece que es la cuestión fundamental. Por eso no lo incluí entre las fundamentales reformas que introduce el MEDE. Me parece que se le prestó mucha menos atención, pero es mucho más determinante el papel creciente que desempeña el MEDE en el control de la política fiscal nacional, de la política económica nacional, y se le dota de instrumentos, no solamente, si leemos, hay el texto del Senado italiano que lo que hace es comparar, porque lo que hay es el texto de reforma del Tratado del MEDE en la página web del propio MEDE, pero ese es un corta y pega, ¿no? Porque se dice, donde se decía en el artículo debe insertarse, no sé qué. Es mucho más interesante el texto del Senado italiano, que se tomaron la molestia de poner en dos columnas el texto antiguo y el texto nuevo. Y ahí lo que se puede ver claramente en la confrontación de los dos textos es que no solamente hay un aumento de la referencia al MEDE como una institución de la Unión Europea, una institución más, que no lo es, sino el papel creciente que se asigna al director, a quien ahora es Klaus Regling, ¿no? Y que guarda relación con esta función que yo proponía denominar como parecida a la de una agencia de rating. A mí me parece que ahí es donde está realmente el problema, especialmente en una institución que mantiene toda esta serie de privilegios que son propios de una institución diplomática, que pueden ser relativamente no problemáticos en relación con la Organización Internacional del Trabajo, con su sede en Ginebra, o su sede donde esté, pero es especialmente problemático cuando no es una función diplomática, sino lo que se está haciendo es actuar como banco. Sí, está claro. O sea, yo es que desconocía eso del seniority, vamos, lo he leído por prensa y poco más, pero sí, tal y como lo explicas, desde luego tienes toda la razón. O sea, tiene mucho más problema en sí mismo la cuestión de la agencia de rating que este tema, ¿no? Que en el fondo es curioso porque el debate público precisamente allí se generó por esto, ¿no? O sea, no sé a qué se debe. Bueno, lo que pasa es que ahí ya entramos en cuestiones de dinámicas políticas.
acerca de quién votó el MEDE originalmente y quién no lo votó. Es decir, por ejemplo, el caso italiano al cual tú haces referencia, buena parte de Forza Italia tiene razones para estar ahora en una posición esquizofrénica. Primero sí, después no, lo voté originalmente. La querencia, por ejemplo, al MEDE sanitario por parte del Partido Democrático se explica en buena medida porque siempre fueron partidarios del MEDE, etcétera, etcétera. Pero nuevamente, el caso de la seniority, estrictamente, es característico de todos y cada uno de los créditos que se vienen concediendo en el Fondo Monetario Internacional. El problema fundamental no está en cómo me concede crédito. El problema fundamental está, por eso yo insistía sobre el contexto, en el hecho de que no tengamos un mecanismo de prestamista de último recurso en el nivel europeo. Y la reforma del MEDE, no por casualidad, y en eso sí se insistió, algunas personas insistieron en el gobierno con razón, no por casualidad nos encontramos con que, forzados por la situación de la pandemia, el Banco Central Europeo no puede sino hacer de prestamista de último recurso, porque si no, todos los estados quiebran, con que se trate de, en esa situación de enorme debilidad, especialmente de algunos estados, de hacer pasar una reforma, que es la reforma del MEDE, que lo que hace es girar en sentido contrario. Sí. Es decir, garantizar que eso que se está haciendo ahora de forma temporal no se convierta en que el Banco Central se convierta en el prestamista de último recurso, sino que cuando se termine la emergencia, y la emergencia se terminará tarde o temprano, esperemos, volvamos a una situación en la cual no hay prestamista de último recurso, que es un problema. Yo no digo que esa sea la solución, que el Banco Central Europeo produzca dinero de manera ilimitada no es la solución. No soy partidario de la Modern Monetary Theory en ese sentido. No sé si los partidarios de Modern Monetary Theory están a favor de esa solución, porque generalmente hablan de Estados Unidos, no de Europa. Pero la cuestión está en que no es tampoco solución volver otra vez al MEDE. Sí, está claro. Además que, quiero decir, bueno, desde una óptica estrictamente política, creo que no se puede separar totalmente la oportunidad política de la reforma justamente ahora, aunque bueno, ya estaba el año pasado, ¿no? Con el hecho de las tensiones que lo que es el programa de compras está generando, ¿no? Por lo menos bueno, salía que en la última reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central hubo discrepancias muy fuertes, ¿no? Y que no se aprobó por unanimidad la prórroga del programa de compras. Entonces yo entiendo que ambas cosas son inescindibles y obviamente, bueno, eso es lo que pasa, que igual no se comenta lo suficiente. A mí me gustaría hacer una pregunta, ¿no?, a cualquiera de los dos ponentes. Va referido al tema que habéis tratado acerca del Banco Central Europeo. Bueno, yo tengo una visión distinta. Yo creo que el Banco Central Europeo ya está actuando como prestamista de último recurso y va a seguir actuando como prestamista de último recurso, porque si no el euro sería la picota en muy poco tiempo. De hecho, bueno, la monitorización directa la acaba de hacer el Banco de Inglaterra, ¿no? Es decir, que el hecho de que los países, los bancos centrales creen dinero es algo habitual que todos los bancos centrales hacen cuando los necesitan. La cuestión no es esa. La cuestión para mí es cómo ven ustedes esa relación entre el Banco Central y el resto del sistema monetario europeo. Porque yo creo, o apuesto por ello, ¿no?, que el Banco Central Europeo cada vez está siendo más reticente a todo este tipo de situaciones y quiere ir a un modelo racional de banca moderna que los Estados Unidos ya pusieron en marcha con Hamilton y está avanzando con el apoyo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea todo lo que puede para intentar evitar estas situaciones, ¿no? El MEDE, en mi opinión, ni funciona ni va a funcionar. No tiene ni pies ni cabeza. Esa es una opinión clara que tengo que decir, ¿no? El Banco Central Europeo sí está apostando desde Draghi por convertirse en prestamista de último recurso, ¿no? Y me gustaría que valoraran, cualquiera de los dos ponentes, cómo ven esa relación entre el Banco Central Europeo y el MEDE, que políticamente podemos ver entre algunos de los países y incluso élites de algunos países frente a otros, ¿no? Incluso, bueno, pues si alguien conoce un poco lo que ocurre en los corrillos de Bruselas, se dice que una parte de Alemania está por apostar por una modernización del sistema monetario europeo, ¿no? Y ya con eso ya me callo y les dejo hablar.
Gracias. ¿Empiezo yo o...? Gracias por la pregunta, Miguel. Bueno, es una pregunta muy, muy amplia y me gustaría volver un poco a lo que he presentado anteriormente, ¿no? Para mí, igualmente, el camino que está llevando el Banco Central, al menos desde la crisis de 2008, junto con el Tribunal de Justicia, es un camino cada vez más tirando por tener esta función de prestamista de última instancia. Por otro lado, parece que los acuerdos políticos van profundizando en las reformas del MEDE, configurándolo como un mecanismo de préstamos de última instancia improvisado. También la propia Unión Europea tiene una organización muy específica, entonces de ahí mi discurso sobre la solidaridad que se está creando paso a paso con el tiempo. Lo ideal claramente sería una reforma de los tratados a través de la cual se atribuyera al Banco Central esta función de prestamista de última instancia. Pero hasta entonces, no sé, yo tengo la esperanza de que se esté construyendo esta solidaridad poco a poco. Yo quisiera tener esa misma esperanza de que la solidaridad se está construyendo poco a poco. El problema es que no lo veo en los hechos. Veo, primero, que el sistema, o por decirlo de alguna manera, solucionar el problema a través del Banco Central tiene dos serios límites. El primer límite serio es que seguimos teniendo que por lo menos pretender que estamos cumpliendo con los tratados, lo cual quiere decir que todo lo que se está haciendo, incluida la compra a mansalva de deuda, hay un paper de la Luis de hace unas semanas que calculaba que desde marzo el Banco Central Europeo compró el 71% de la deuda pública emitida en Europa, que es una cantidad enorme, y ya desde antes de la crisis tenía cerca del 20%, probablemente estemos en el 25-27% del total de la deuda pública emitida por la Unión Europea. ¿Quiere eso decir monetizando la deuda, como está haciendo el Banco de Inglaterra y como hacía tranquilamente el Banco de Francia o el Banco de Italia antes del euro? No, me temo que no, porque tenemos el problema de que el artículo 123 del tratado sigue diciendo lo que dice, que de por sí ya es un problema. En segundo lugar, tenemos que el Tribunal de Justicia y el Tribunal Constitucional alemán sigue diciendo que la monetización de la deuda es absolutamente algo que es imposible, con lo cual, si se produjera cualquier movimiento en ese sentido, evidentemente tendríamos un nuevo litigio ante el Tribunal Constitucional alemán y tendríamos el Tribunal Constitucional en ese sentido. Si se pone la unión monetaria o no de esa manera es una cuestión que podríamos discutir, pero estamos en una situación delicada en ese frente. Y en tercer lugar, es que desde la perspectiva de los problemas de la Unión Europea tampoco lo resuelve, porque lo que hay es claramente un sesgo distributivo. Utilizar como único recurso inyectar dinero de forma ilimitada, sin tener la posibilidad de controlar para qué utilizo el dinero, lleva esencialmente a aumentar las desigualdades. Y esto tenemos muchos estudios empíricos acerca de lo que está sucediendo con las políticas monetarias de los bancos centrales. Hace falta política fiscal. Recientemente la OCDE resaltaba, y es una cuestión obvia, que hace falta política fiscal porque la política fiscal puede ser discriminatoria, puede decidir en qué se utiliza el dinero. Y esto es necesario desde la perspectiva distributiva y es necesario desde la perspectiva de política industrial, si siquiera, ¿no? Es decir, ahora mismo tenemos toda esta discusión de que hay que salvar a las empresas. Hay que ser realistas, no hay que salvar a las empresas, hay que salvar a las empresas salvables. Y
Y a las demás, desde la perspectiva de un Estado social y democrático de derecho, hay que evitar que las personas se queden en una situación de desvalimiento. Pero no es posible rescatar a todas las empresas después de la situación del coronavirus, por la sencilla razón de que no todas las empresas eran viables, etcétera, etcétera. No voy a enrollarme con esta cuestión, pero evidentemente es un instrumento impreciso, es un instrumento muy inadecuado de la política monetaria a mansalva, por decirlo de alguna manera. Solo que no hay otro, con lo cual hay que seguir porque si no todo se hunde, por decirlo de algún modo. Hay una cuestión, y no digo nada más, hay una cuestión que yo creo que pone de relieve que el pesimismo es una forma de realismo bien informado. El Bundesbank insiste en que los préstamos a raíz del Recovery Fund se computen en los presupuestos nacionales. Extraña forma de concebir la solidaridad. Porque la solidaridad en último extremo, lo sabemos por el derecho romano, implica crear algo en común. Yo pongo en común recursos. Yo respondo de una deuda no solo con mis recursos, sino con los recursos de los demás que son solidarios conmigo. Eso es la solidaridad. Eso no es lo que está apareciendo ni siquiera en el Recovery Fund. El Recovery Fund no habla de impuestos, habla de deuda. Pero la deuda hay que pagarla de alguna manera. Estamos poniendo ese debate. Cuando ese debate surja, será cuando estaremos diciendo acerca de si somos solidarios o no. Ahora lo que estamos utilizando es la deuda como forma de ganar en la fórmula de Wolfgang Streeck, ¿no? Pero esto no pone de relieve si somos o no, pone de relieve que estamos utilizando la deuda. El problema grave, lo recordaba todavía el otro día, yo creo que es una cuestión bastante obvia, lo recordaba Wolfgang Munchau todavía el otro día, insisto, no es que lo diga solo él, yo creo que es absolutamente evidente. El problema llegará en el momento en el cual la economía alemana y la economía holandesa empiecen a recuperarse y la economía española, la economía italiana, la economía portuguesa, la economía griega y la economía francesa no comiencen a recuperarse. Y ahí habrá que decidir qué hacer. No hay ningún indicio, quiero decir, es imposible volver a aplicar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento porque provocaría la explosión de la eurozona. Pero no veo ningún indicio de que hayamos registrado mentalmente en toda la Unión Europea que es imposible volver a aplicar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La premisa de la cual se sigue partiendo es la de que a crisis finalizada volveremos al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero si volveremos al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya sabemos quién va a tener que recurrir al MEDE. Se llama Francia, se llama España, se llama Portugal, etc. Las cartas están echadas. La economía española es una economía que sufrió desde marzo una caída mucho más profunda que la economía alemana, mientras tanto que Alemania está siendo capaz de movilizar recursos económicos muy superiores a los que moviliza España. Eso quiere decir, y esta era la preocupación detrás del Recovery Fund, que las condiciones de competencia en el interior del mercado único no se van a deteriorar. Pero se van a deteriorar incluso con el Recovery Fund, porque hay el texto de mayo de la Comisión Europea donde valoraba en el triple los recursos necesarios para evitar esa quiebra. En esas condiciones, no es cuestión de que yo no comparta la voluntad de crear una Europa más solidaria, antes al contrario. Lo que no veo son los hechos en los cuales podamos ver que eso es lo que está surgiendo de la crisis. Lo que está surgiendo de la crisis es una distribución mucho más desigual de la renta y la riqueza, no solo entre estados, sino en el interior de los propios estados, desgraciadamente. No sé si alguien tiene alguna pregunta más o que le podamos dar turno de intervención. Bueno, yo aprovecho entonces para, a raíz de lo último que ha comentado Agustín, no quiero que parezca una pregunta ingenua, como que ambos ponentes me hagan una previsión del futuro ni nada parecido, pero ya que hemos hablado de la posible retirada del Banco Central Europeo de la política monetaria no convencional
ya que hay una parte de las élites alemanas que están hablando de una vuelta al Fiscal Compact cuando todo pase, ya que se está hablando de la deuda acumulada por el Recovery Fund, etc. Si el año 2020 ha sido terrible por diversas razones, el escenario para 2022 puede ser incluso peor. ¿Cómo veis ese escenario? Yo creo que el primer reto que hay ahora mismo y que podemos ver actualmente tiene que ver con la vacunación, con el reparto de las vacunas, con la compra de las vacunas, que quizás tampoco es la manifestación más solidaria de Europa. Y más allá de eso, no creo sinceramente que el Banco Central deje de comprar, porque creo que si no lo hace, entonces no sé exactamente qué va a pasar con el euro. Entonces, el MEDE, a ver si va a ser una alternativa, parece que no es la mejor alternativa. Estas son mis previsiones para 2021, peores que las de 2020. No, perdón, antes de que hable Agustín, yo ya hablaba de 2022 pensando que este año pues volvería a ser como otra especie de paréntesis, ¿no? Como una crisis que no termina de resolverse. Claro, ya pensando quizá en que 2022 sea ese escenario de vuelta a una cierta austeridad, a las reglas fiscales habituales, o quizá ese escenario no se da nunca, no lo sé. Pero por eso decía 2022, ya aunque hayamos empezado ahora este año. 2021, perdón. Todavía estoy en 2020 con la cabeza. Es que no sé cómo va a ser la vuelta a la normalidad, no sé qué tipo de normalidad va a ser después de todo esto, el debate con el MEDE, la vacunación, acabar el confinamiento, empezar a viajar de nuevo. No sé, no puedo dar una respuesta muy técnica, digamos. Yo creo que el problema de hacer predicciones es que uno está condenado a fracasar en las predicciones o a acertar en un 50%, que es lo que estadísticamente... No lo sé. Yo creo tenemos los hechos, tenemos las posibilidades. Yo creo que las posibilidades se reducen crecientemente a dos. Hay dos opciones. Hay dos opciones saludables. Luego hay muchos escenarios tremendos, ¿no? Pero hay dos opciones posibles. Y es importante que se entienda que son dos las opciones, que no solamente una opción. Hay una opción que es la de avanzar en términos de una estructura federal coherente de unión económica y monetaria. Pero eso implica, entre otras cosas, abandonar el mito, por ejemplo, de la independencia del Banco Central. El Banco Central no es independiente. No lo es, de hecho. Ya no lo es. Hace mucho tiempo que no lo es. No es posible el modelo de un Banco Central independiente. Tiene que ser un Banco Central responsable desde la perspectiva política y responsable políticamente. Y no tiene nada de malo, porque históricamente los bancos centrales europeos eran responsables. Pero eso es muy difícil de hacer digerir desde la perspectiva de la cultura política de muchos países europeos. Y estoy pensando en Alemania. Alemania está dividida. En Alemania hay distintas almas acerca de cómo se sale de esta situación. Lo que pasa es que en el Bundesbank, quienes siguen tomando las decisiones y quien quizás siga tomando las decisiones, si hay otro gobierno de la CDU, no veo que sean especialmente favorables a un salto serio en términos federales. Salto serio en términos federales que tendría que plantearse seriamente qué tipo de política socioeconómica se aplica en Europa y que tendría que hacer algo tipo el Recovery Fund, pero con una dotación económica
muy superior si se quiere que efectivamente funcione. No sé si hay las condiciones políticas, porque esto requeriría fuertes partidos políticos que no hay. La otra opción es la de desarmar coordinadamente la unión monetaria. Y es otra opción, es una opción posible desde la perspectiva democrática. Es compleja, es muy difícil deshacer una unión monetaria e ir hacia un modelo de infraestructura monetaria de la Unión Europea más parecido al sistema monetario europeo, corregido, aumentado, etcétera. Es la opción que plantea, por ejemplo, Scharf. Esto tiene serios inconvenientes también, porque hace falta también que haya una fuerte estructura de partidos políticos que tampoco tenemos. No tenemos esos actores. Y esto es un problema grave en cualquiera de los dos escenarios, ¿no? Lo que tenemos son agrupaciones de interés político que se reúnen a efectos electorales, pero que son incapaces de vertebrar visiones coherentes acerca de la política de un determinado país. Ya no hay soluciones. Hay grupos de foco, hay las elecciones, ahora quiero hacer elecciones, ahora no quiero hacer elecciones, ahora me interesa, no me interesa, ahora sigo esta política, no sigo. No hay partidos políticos como había partidos políticos en los años 70, no los hay. Este es un problema. ¿Cuál de las opciones es mejor? Yo creo que ambas opciones sería ya heroico conseguirlas. Yo, por no terminar de forma pesimista, quizá lo que vamos a encontrarnos es con lo que los ingleses llaman el muddling through, es decir, seguir tratando de parchear la situación de la mejor manera posible. Esa es quizá la opción conservadora para hacer una predicción acerca del 2022 que lleva a menor riesgo de equivocarse. Ahora, las presiones a las cuales está sometida la Unión Monetaria solo se incrementan con el paso del tiempo. Los errores de diseño originales de la Unión Monetaria solo se incrementan con el paso del tiempo y lo que se daña no es solo, aunque también la estructura socioeconómica de la Unión Europea, se daña la estructura democrática de todos los países. Yo hacía referencia a esto anteriormente. A mí me parece que es muy significativo que no haya, estoy tratando de ser amable, no haya ninguna reacción por parte del sistema político en relación con esto que apuntaba antes de que no sepamos cuál es el tipo de interés que paga el Estado por un préstamo. En términos al mismo tiempo que estamos con razón recordando la importancia de que todos los estados de la Unión Europea cumplan con los requisitos mínimos del Estado democrático y de derecho, estamos socavando el Estado democrático y de derecho. Y esto es grave, pero es grave de por sí. Yo creo que es fácilmente corregible. No hay ninguna razón por la cual no tengamos que saber el tipo de interés. Lo que no veo es que haya una mínima conciencia acerca de que esto es así y de que esto implica un deterioro y de que esto implica un riesgo. Implica un riesgo en términos de la salud democrática, de que haya este elemento de control democrático. Me parece también bastante extraño que sigamos repitiendo el mantra de la independencia del Banco Central cuando es obvio que un Banco Central que tiene el 25% de la deuda pública en su barriga, por decirlo de alguna manera, evidentemente no puede ser independiente. Con lo cual, el mayor riesgo probablemente no está en que estemos destinados a fracasar o que esté destinado a fracasar la Unión Monetaria. El mayor riesgo está en que sigamos asumiendo eso que en parte correspondía con la realidad de lo que era la Unión Monetaria y que hoy en día ya no la refleja. Estamos en otra situación. Hay que entender en qué situación estamos y cuáles son los problemas desde la perspectiva económica, política y democrática a los cuales nos enfrentamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el 2022? Lo sabremos en el 2022. El que sigamos tratando de parchear la situación será una indicación de que no nos habremos hundido, pero es una indicación probablemente de que los problemas se habrán agravado. Bueno, tal vez cuando sepamos quién es el sucesor de Merkel, se nos despeje un poco el horizonte, ¿no? respecto al futuro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más que se pueda plantear por parte de alguno de los participantes.
Yo no quisiera monopolizar el debate, ¿no? Pero yo creo que ha llegado a un punto interesante. No puedo estar más de acuerdo con el profesor, con lo que comentaba acerca de tanto de la política fiscal. Sabemos desde Hamilton la necesidad de una política fiscal que trabaje de manera coordinada con la monetaria. Vuelvo a insistir, el MEDE no puede funcionar como prestamista de último recurso porque no es el creador de una moneda. Quiero decir, nos hemos habituado en Europa a trabajar con una serie de conceptos que son tan absolutamente extraños a lo que conocemos en el mundo del sistema monetario que ya parece que terminamos convenciéndonos de cosas que son obvias, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo. Pero por enriquecer un poco, por saber también la opinión de nuestro compañero, hay un elemento que a mí me parece muy interesante, ¿no? Que fue la sentencia famosa del Tribunal Federal Alemán cuando viene a plantear que el Bundesbank no podía participar en la compra de activos, etcétera, que estaba realizando el Banco Central Europeo. Ahí se produce inmediatamente una reacción de las élites alemanas cuando se toma la decisión en el Parlamento alemán, ¿no? De considerar que las respuestas que se habían dado eran suficientes y que iba a seguir participando el Bundesbank en la compra de activos que estaban ejecutando creo que el 60% de lo que hace el Banco Central Europeo y sin el cual se hubiera caído inmediatamente el sistema de compras que hasta el momento está salvando al euro. Un sistema de compras que, como muy bien ha dado nuestro ponente, ¿no? De alguna manera viola la letra al menos de los tratados, por mucho que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya tenido que hacer equilibrios, ¿no? Pero se hubiera caído y sin embargo ellos optaron porque no se cayeran, ¿no? A mí lo que me da la impresión fundamental es que estamos en un momento de status quo en el que determinados intereses se sienten muy cómodos a la espera de cuál puede ser la crisis que hunda definitivamente este sistema o bien se produzcan las reformas, ¿no? El problema es que esta situación de status quo está creando una zona como la eurozona, que es una zona de estancamiento. La eurozona no se recuperó nunca desde 2017, no hay más que ver, de 2007 de la crisis, no hay más que ver cuáles son las cifras de la banca, ¿no? De los préstamos fallidos o del desempleo, ¿no? Y el problema es que empezamos a estar en una situación en que Europa está metida en un congelador mientras el resto de economías sigue funcionando, ¿no? Y con el reloj de si esto va a estallar o no, es bien situado en Berlín, porque la economía alemana, sin duda alguna, sería, en mi opinión, mi humilde opinión, una de las más perjudicadas si el euro terminara desintegrándose, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece más llamativo de esto es la aparente tranquilidad con la que las élites están viendo cómo transcurre el tiempo en ese reloj, ¿no? En el que parece que los únicos que están intentando darle cuerda es el Banco Central Europeo, con las pocas posibilidades que tiene, ¿no? Pero parece que son los únicos que le dan cuerda, ¿no? Mientras el resto parece que está simplemente observando, ¿no? Bueno, perdonadme porque me haya enrollado demasiado y simplemente porque me parece un debate apasionante que ambos ponentes han explicado muy bien, ¿no? Y perdón. Por ejemplo, a las 2 semanas de empezar el programa de compras, ya estaba, ese requisito que se fijó posteriormente en mayo, ya en relación al programa anterior de compras, pues en relación al programa actual ya se había incumplido un mes antes, ¿no? de que esa sentencia se emitiera, ¿no? Y esto, bueno, un poco por reforzar esa idea, ¿no? De que estamos como en una especie de carrera hacia adelante en la cual hay una tensión muy fuerte que yo, como no conozco la esfera pública alemana, no sé hasta qué punto será también una tensión interna dentro de Alemania entre ciertas élites, digamos, de tradición ordoliberal en el más estricto y luego ciertas élites exportadoras que supongo que tendrán también una necesidad de garantizar el mercado, ¿no? Sobre todo en un momento en el que, digamos, la continuidad del comercio internacional no está tan clara. Si la guerra comercial continúa, lo cual no es nada descartable, ¿no? Y bueno, esto por complementar la pregunta anterior. Y sí, directamente enlazamos lo que ha comentado Francisco con la anterior pregunta sobre Karlsruhe de Miguel y a ver qué expresan esas contradicciones entre diferentes élites en Alemania, la posición del Bundesbank, y etcétera. Bueno, adelante. Bueno, y si no os importa, y quizá porque también se puede introducir en relación a la idea del proyecto europeo como tal, el estancamiento de la eurozona que ha mencionado Miguel, ¿en qué sentido, digamos, desincentiva absolutamente cualquier eventual integración más profunda de los países del este, es decir, en la eurozona, ¿no? Porque quiero decir, ¿qué interés puede tener Hungría mismamente o Polonia en integrarse en el euro actualmente? Imagino que ninguna, ¿no? Vamos,
en términos de su propio interés, ¿no? Claro, lo que pasa es que Hungría, la situación es compleja, empezando por esto último, en la medida en la cual su economía es una economía anclada, enchufada, entre comillas, a la economía alemana. Lo cual quiere decir que puede tener un interés en mantener una moneda distinta del euro, una moneda propia, al mismo tiempo que tiene un enorme interés en mantener una relación, es decir, en anclar la propia moneda al euro dentro de determinados parámetros, porque si no, la relación, es decir, el ser la base manufacturera de Alemania entre otros países de Europa del Este no funciona, con lo cual la cuestión es compleja. Pero sí, la intervención que hacía Miguel, yo estoy esencialmente de acuerdo. Hay una división. Estoy esencialmente de acuerdo, pero al mismo tiempo observo lo siguiente. En el caso de Weiss, el Tribunal Constitucional alemán parece que sale debilitado. Decide, pero políticamente se toman otra serie de decisiones que llevan a que básicamente, al mismo tiempo, hay que leer la sentencia con un detalle. La sentencia evita tomar la decisión de declarar la inconstitucionalidad de la acción del Banco Central Europeo. Evita declarar que el quantitative easing es inconstitucional. Lo que hace es abrir la puerta a eso que se decidió en Alemania. Pero al hacer eso, hay dos cosas. Uno, crea la posibilidad de que el Tribunal Constitucional alemán intervenga ulteriormente sobre cuestiones adicionales, y no es, como apuntaba Francisco, no es en modo alguno inocente que la decisión se haya producido ya con el Pandemic Emergency Purchase Program iniciado y sabiendo el Tribunal Constitucional alemán cuáles son las características de ese programa. Con lo cual, lo que estoy haciendo es dejando bien claro que eventualmente puede ser que yo ulteriormente declare ese programa como un programa inconstitucional, aunque no quiero hacerlo ahora. ¿Quién sale beneficiado en términos institucionales? El Bundesbank. Porque el Bundesbank es, en último extremo, de quien dependía que se considerara como proporcional la actuación del Banco Central Europeo. Quien certifica desde la perspectiva interna alemana que todo está en orden y que se cumple con la proporcionalidad es el Bundesbank. Si el Bundesbank interviene en sentido contrario, todo se cae. Eso, desde la perspectiva politológica, nos debería llevar a pensar quién sale ganando como institución. Y quien sale ganando es el Bundesbank, que ahora está insistiendo, por ejemplo, vamos a ver si la posición política alemana o, digamos, la formación de la voluntad interna alemana lleva a esa posición o no, en el sentido de comenzar a apretar las tuercas en relación con el Recovery Fund, que la deuda se compute en relación con los estados. Esto ya implica un problema, implica modificar lo que era el sentido original de la propuesta franco-alemana, etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva, yo creo que es más complejo. Es más complejo porque lo que hay es un control de constitucionalidad recurrente por parte del Tribunal Constitucional alemán, que nunca rompió la baraja, ni siquiera en el caso de Weiss. Lo que hace en el caso de Weiss es mantener su posición de tutela del proceso. Y al mantener su posición de tutela del proceso, porque si hubiera querido, hubiera podido ser mucho más estricto, podría haber declarado la inconstitucionalidad, en cuyo caso se hubiera acabado el euro, o podría haber sido mucho más estricto en términos de las condiciones que pone para considerar que se cumplen las condiciones. No hay control ex post. Lo que dice es que ustedes tienen que ofrecer una detallada indicación de que se cumple la proporcionalidad, pero yo no lo voy a controlar. Si lo controlo en el próximo caso, no en este. No sé si me explico. Eso implica, o pone de relieve, como se apuntaba, que hay una división en la esfera alemana, que hay una división en las élites alemanas. Yo no sé si son élites exportadoras o no solo, porque hay exportadoras a distintas zonas económicas. Las empresas alemanas que exportan fundamentalmente a China pueden generarse la ilusión de que no dependen en la misma medida de la eurozona de lo que depende Volkswagen. No lo sé. Especulo sobre esa cuestión. Ahora,
Siendo eso así, es obvio que, como Francisco apuntaba, hay una fuerte tradición alemana que vagamente podemos asociar con el ordoliberalismo, que tiene problemas estructurales al mismo tiempo que consiguió influir enormemente en algunos de los rasgos que tiene la Unión Europea, tiene un enorme elemento de recelo acerca de la forma en la cual está evolucionando la Unión Monetaria, pero al mismo tiempo hay otros sectores de la población alemana que preferirían que la evolución fuera en el sentido en el cual está indicando. El Banco Central Europeo en esto desempeña una posición central, es el único actor que está actuando, esto es cierto, los demás no actúan, los demás hablan y no actúan. El Recovery Fund, por ejemplo, a día de hoy no se desembolsó un euro. Si todo se sostiene es porque el Banco Central Europeo está inyectando dinero, no por el Recovery Fund. El Recovery Fund no sabemos cuándo va a empezar a llegar el dinero, no sabemos bajo qué condiciones va a llegar el dinero. Está discutiendo el Parlamento Europeo en estos días el reglamento del Recovery Fund, donde se prevé una fuerte condicionalidad en el texto que actualmente se está discutiendo. Si todo se sostiene es por el Banco Central. Pero el Banco Central es sostenible él mismo. Y esta es la pregunta que yo creo que hay que plantearse más allá de la discusión de política alemana interna. Es decir, ¿es sostenible a largo plazo que el Banco Central monetice la deuda o que haga algo parecido a la monetización de la deuda porque la monetización no la puede hacer porque la tiene prohibida, ¿no? Porque ese 20 y pico % de la deuda pública que tiene en su barriga, ¿qué se va a hacer con ella? Entonces, sí, estamos en una situación de división, estamos en una situación de cruce de caminos donde la Unión Europea tiene que decidir hacia dónde andar y estamos en una situación enormemente peligrosa porque cualquier accidente puede llevar a un resultado no especialmente agradable para nadie, ¿no? Bueno, pues no sé si alguien ya, o vamos cerrando, que se nos echa el tiempo encima, si alguien quiere, no sé, hacer algún tipo de intervención final, los ponentes o algún otro participante, pues es bienvenida. Tan solo me gustaría felicitar al ponente por la perspectiva del comentario que ha hecho sobre el Bundesbank, ¿no? Que me ha parecido muy, muy afinado, ¿no? Me parece un comentario realmente valioso. No, gracias a ti por la intervención y por la participación activa en el seminario. Bueno, pues si no hay más preguntas ni comentarios, si os parece vamos cerrando. Y bueno, no sé si Concha, en calidad de directora, quiere decir algo. En todo caso, por mi parte y supongo que también por la de Alejandro, muchísimas gracias a ambos ponentes, a Daniela y a Agustín por participar. Esto surgió, bueno, ha sido un seminario surgido por pura casualidad casi, porque bueno, entró el tema de Europa y Alejandro y yo en marzo empezamos a hablar por WhatsApp de estas cosas y a pasarnos noticias y salió un artículo y aquí estamos, ¿no? Y súper encantados de contar con vuestra presencia. Hemos conocido muchísimos nombres de personas muy interesantes que esperamos que puedan participar eventualmente en este seminario si tiene continuidad, ojalá sea así, y que en la medida de lo posible y con cierto rigor académico pues poder introducir de alguna manera el debate europeo de una vez en España, ¿no? A ver si, bueno, empezamos ya a hablar de lo realmente importante, donde se juegan, pues no sé, nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Y por nada más, si Concha quiere decir algo, Alejandro. No, la verdad que no, he podido salirme del otro lado y venirme aquí para despedirme, pero no, lo único que aprendí y lo que me parece interesante, lo que me estaba rondando todo el rato en la cabeza, y yo creo que ya lo estáis haciendo algunos en algunos artículos que escribís, es el tener un poco de pedagogía política, ¿no? Con estos temas también, ¿no? Conocemos mucho, pero vamos, mira, que tengo la otra sala abierta que me tengo que volver, por eso
Así que nada, muchas gracias y gracias a los ponentes y ahora sí que os dejo. Y es vocal Venga, del hasta Comité luego. Asesor 9. Nada, pues por mi parte ya lo ha dicho todo Francisco, muchísimas gracias porque para mí ha sido una gran alegría poder tener este debate que como ya hemos comentado no son muy habituales en España y que ojalá se repita y nos encantaría volver a contar con vosotros para hablar de temas similares y ha sido un verdadero placer y muchísimas gracias.